Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Peras y manzanas de vuelta esta semana. ¿Cuántas cosas están sucediendo en la semana? ¿Cuántas cosas están sucediendo en el mes? ¿Cuántas cosas van sucediendo en el año? A veces siento que es como cuando uno está nadando en el mar picado, llega una ola, sacas la cabeza y viene otra, y viene otra, y viene otra, y apenas te da tiempo de asimilar cuando ya tienes que hablar de otro tema, cuando ya tienes que tocar otro tema en la conversación. Sabíamos que iba a ser un año con muchísimos temas en la agenda. No sé si teníamos tanta claridad del ritmo. Y bueno, entre los temas que están en la agenda y que son bien importantes para México y que van cambiando en términos de reflector, hay semanas en las que está más público, hay semanas en las que se discute un poco menos, en las que se discute un poco más, pero al final del día creo que es uno de los temas más importantes para el país en sí mismo y para la relación que tiene el país con el mundo, y es el tema energético. En teoría, esta semana se presenta el Programa Nacional de Energía, pero al mismo tiempo ya vimos en semanas anteriores que se presentó, y los discutimos, los comentamos aquí en Peras y Manzanas con Montserrat Ramiro, se discutieron, se aprobaron por la parte de diputados algunas reformas constitucionales en materia energética, y mañana o esta semana se presentará el Programa Nacional de Energía. ¿Qué es eso? ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos? ¿Cuáles son las expectativas? No qué nos gustaría, sino qué podríamos esperar de un programa de gobierno en temas energéticos. Para platicar del tema, hoy está con nosotros Eric Sánchez Salas. Eric es un gran tuitero y además especialista en materia energética. Eric, una vez más, bienvenido a Peras y Manzanas. Muchas gracias, Valeria. Siempre es un gusto estar por aquí. ¿Qué esperas del Programa Nacional de Energía? No te voy a preguntar, Eric, qué te gustaría encontrar en el Programa Nacional de Energía. No es como un partido, ¿no? Real Madrid-Barça. No vamos a ir ahí. No te voy a preguntar quién quieres que gane, sino quién crees que gane. Así que en esta ocasión, Eric, te quiero preguntar qué esperaríamos de un Programa Nacional de Energía, dadas las condiciones que tenemos en México en este momento. Me gusta el acercamiento, ¿no? Porque si me preguntas qué quisiera, bueno, hoy en temas de energía casi el cielo es el límite, ¿no? Estar hablando de casi que redes inalámbricas de energía y cosas que en el estado del arte, ¿no? Sin embargo, yo creo que para el momento donde se encuentra México, lo importante es que pueda resolver los problemas, grandes problemas que se fueron construyendo a lo largo de los últimos 6 años. Y problemas, muchos de ellos por temas de la inclinación de la política pública, si así le podemos llamar, que se manejó durante el sexenio que concluyó, y otros que son por omisiones, llamémosle, ¿no? Comenzando por estas omisiones, creo que uno de los más graves es el estado en el que se encuentra el sistema eléctrico nacional, ¿no? Cantidad de especialistas en esta subespecialidad de la materia energética han hablado, y las cifras, digamos, en el consenso lo sitúan en que se hizo alrededor del 1% al 3% de la inversión en infraestructura necesaria durante el sexenio, en temas los torales que tienen que ver con redes de transmisión y con generación. Prácticamente la generación es donde se vio más afectada los temas de inversión, tanto pública como privada, que es casi igual a cero. No se realizó nada nuevo. Se adquirieron plantas. Eso, si me lo preguntas desde un punto de vista financiero, solamente fue traslación de dominio, es decir, cambió de un dueño a otro. Sí, no cambió absolutamente nada la capacidad, ¿no? Es correcto. Y en temas de generación nueva, es decir, nuevas plantas que no hayamos visto, para ser claros, en el último Prodecen, que fue en el 2019-2025 y que después se ajustó a 21-24,
no hubo nada nuevo, ¿no? Eso es quizás uno de los problemas más grandes porque depende por completo, pues básicamente la economía de que haya energía como tal, ¿no? Otro de ellos tiene que ver con lo que se está volviendo un problema cada vez más grande. Y irónicamente digo, para adelantarme las expectativas, no diría el tema de la deuda de Pemex, porque la deuda no es causa, sino consecuencia, ¿no? Mientras Petróleos Mexicanos... Sonó a canción de Arjona, sonó a canción de Arjona, debo de decir. Y fíjate que no soy doctor en ese tema. Pero mientras Petróleos Mexicanos no sea eficiente y de una manera muy integral desde sus planes y planes, cuando hablamos de petroleras, justo ayer estaba revisando y estamos hablando, ya las petroleras están pensando a 2100. Si no estamos pensando en ese tiempo, en qué va a ser en términos de su producción y cómo va a asimilar el ecosistema de transición energética, nos estamos acercando más bien a un escenario en donde estamos viendo activos varados y menos todavía interés de inversión por parte de cualquiera. Estoy hablando tanto el sistema o el mercado financiero como privados que pudieran apoyar a Petróleos Mexicanos. En un momento donde además de manera contraintuitiva las petroleras nacionales están tomando un papel relevante y es porque llenan este espacio en el que invierten donde otros ya no están invirtiendo. Y esto es súper relevante porque ya no están invirtiendo, insisto, en lo que mencionaba hace un momento, es ya no te están prestando para invertir, ni te están acompañando para invertir. Por eso están tomando un papel relevante en el que no hemos visto Petróleos Mexicanos, el resto de las petroleras nacionales, ¿no? Pero entonces, lo que esperarías que sucediera en un programa nacional de energía es que dieran un poco más de claridad en qué va a pasar en la parte eléctrica, en particular en capacidad de generación o en distribución, en transmisión o por dónde. El problema es que hay tantos frentes abiertos, pero creo que... Sí, exacto, pero... Vamos. La transmisión, si quisiéramos hablar en orden de ideas en el mercado eléctrico, tendríamos que comenzar a hablar de transmisión, porque la red eléctrica no solamente es expandirla, sino hay que fortalecerla y robustecerla para poder siquiera pensar hoy día, y no quiero ser catastrófico y decir que el tren del nearshoring ya se nos fue por completo. Una buena parte sí ya, pero pensar en sostener la industria y economía que tenemos hoy antes de pensar de atraer nueva inversión. Entonces, estás pensando más bien no en generación, sino en las etapas posteriores. ¿Eso te gustaría verlo? O sea, eso esperarías que sucediera en el Programa Nacional de Energía. Pero además, quisieras ver algo relacionado con el manejo financiero y quizás con el manejo operativo de Pemex, si no te estoy entendiendo mal. Sí, totalmente. Y hablo quizás más inclinado todavía o es una mezcla de los dos, entre lo financiero y lo operativo, sus temas de producción. Por eso mencionaba la deuda como una consecuencia, porque finalmente las empresas petroleras, y creo que alguna vez ya hemos platicado de ello, utilizan el descubrimiento de reservas y posteriormente la certificación de las mismas como garantía de apalancamiento financiero. Pero si tu producción está cayendo y no estás encontrando nuevas reservas, entonces no tienes garantías ni tienes flujo de capital, ¿no? Entonces estás en un problema bastante serio. Ahora, que entonces te lleva a estar consumiendo y consumiendo deuda sin generar ingresos corrientes. Ahora, justo hace unas semanas se aprobó en diputados, en la Cámara de Diputados, esta idea de modificación de 3 artículos, si mal no recuerdo, constitucionales, en la que pues quieren modificar la figura de empresas productivas a empresas propiedad del Estado, es decir, empresas públicas, pero no hay una definición clara de qué es legalmente una empresa pública. También esta idea de que ninguna empresa podrá prevalecer, ese es el término utilizado, sobre la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esperarías algo en el Programa Nacional de Energía en este sentido? En realidad esto es
bastante poco, o más bien es muy subjetivo, ¿no? Porque ha habido hipótesis que debaten los colegas especialistas en temas de energía y hablan de que esto es un medio legal para encontrar un espacio para a lo que se habla de homologar o asimilar la deuda de petróleos mexicanos, siendo el problema que es por Hacienda Diagonal el Soberano. Ahora, ¿eso es necesario? Deja que te interrumpa aquí. ¿Eso es necesario? Porque pues al final del día ya hay un apoyo ahí implícito, ¿no? Casi tácito. Depende. Mira, ahora sí, en mi formación tendría que contestar desde las dos maneras, ¿no? Si contesto como el financiero, como que me cree, los financieros te vamos a decir que estás comprando el spread, porque Petróleos Mexicanos hoy, por temas que tienen que ver de muchísimas cosas, desde los de ESG en los que no está cumpliendo, de los niveles de financiamiento, de tasas de financiamiento que las petroleras son sujetos, etcétera, tiene un diferencial de más de 5 puntos respecto del soberano, ¿no? Entonces, para un financiero, si somos tan cuadrados como a veces dicen, dices, bueno, pues estoy ganándome o estoy más bien dejando de perder 5%, ¿no? Sin embargo, desde mi formación más reciente ya en análisis de políticas públicas, tendríamos que estar pensando en la temporalidad de estas medidas, en cuál va a ser el retorno en general, social, político, económico, de tomar estas medidas, qué va a hacer Petróleos Mexicanos a cambio después de este apoyo extraordinario, y es donde caben bastante más dudas que si vale la pena dejar de perder este 5%, ¿no? Ahora, en temas energéticos relacionados con electricidad, esperamos que se abra la participación privada. ¿Qué va a pasar con los autoabastos? ¿Qué va a pasar con qué es esto de prevalencia? Quiere decir, ¿qué está pasando ahí? Porque suena cuando, a ver, voy a tratar de regresarme sin ni remotamente ser un experto en el tema. Cuando uno ve los números de CFE y uno ve los números de Pemex, pues la verdad es que no tienen comparación. De alguna manera, CFE, de alguna manera, se ve más sana que Pemex. Pemex sí se ve un verdadero desastre, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a ir el tema en cuanto a participación privada en los diferentes esquemas que hay de participación privada? Comenzaría por hablar como de los fundamentales, ¿no? No me quiero, no me pretendo perder en el estado del arte, pero hoy día la demanda de energía per cápita a nivel global, es decir, cada persona en todo el mundo consume cada vez más energía. Entonces, esto influye o es una relación directa con los niveles de inversión que se necesitan para que los estados, gobiernos, países, reinos, en el caso del Medio Oriente, la velocidad y los volúmenes de inversión que tienen que hacer son extraordinarios. Entonces ha habido con esto, y quiero creer que además haciendo al menos una singular diferencia con lo que veíamos en la administración anterior, en esta aterriza gente que es relacionada por lo menos académicamente al tema energético. Y quiero creer, que entiendan esta racionalidad, ¿no? A lo que voy es, no existe, vaya, en el planeta, a un gobierno, reino, país, como lo llamemos, que pueda sostener por sí mismo la velocidad y los volúmenes de inversión que la demanda de energía de sus propios territorios necesitan. O sea, resumen, necesita haber participación privada, punto. Y más aún si tenemos 6 o 5 años de desinversión, ¿no? Ahora, ¿cómo ves esquemas de participación privada? Yo aquí ya no te estoy preguntando del Programa Nacional de Energía, porque yo no sé qué vaya a suceder ahí, pero bajo la narrativa actual, lo que estamos escuchando todo el tiempo, hablando de la prevalencia, con este término que de todas maneras no está todavía definido, ¿cómo puede participar o qué esquemas se te ocurrirían a ti si tú tuvieras que proponer? ¿Qué esquemas se te ocurrirían a ti para permitir esta participación privada que tú nos dices que no hay manera de que ningún reino, estado, país, nación, como le queramos decir, pueda solo con el tamaño del encargo? ¿Qué puede darse? ¿Cómo puede haber esquemas de participación conjunta? Ya hace un momento sembraba
bien a propósito la idea, y es una realidad cuando analizas el sistema global de energía, que las empresas nacionales han estado tomando relevancia. Y esto es porque se necesita. Cuando dices nacionales, ¿te refieres como a estatales? Sí, nacionales, estatales, que tienen al menos, llamemos el 51% de la participación del Estado, gobierno, donde participan de origen, ¿no? Porque hay muchas de ellas que ya están participando overseas, ¿no? Y esto tiene que ver por lo que mencionaba, que al haber ya muchos subtemas a los que tienen que ver directamente con petróleo crudo, algunos de gas natural, incluso cuando estamos hablando de Europa y Asia, en los que no están invirtiendo otros, estas sientan a través de la política pública las necesidades y construyen modelos. Lo que ha estado funcionando mucho son los que ya se han hecho comunes, APPs, ¿no? Donde yo lo que depende, ahí el submodelo ya dependerá mucho. Antes vimos en 2013, 2016 subastas, pero en fin, lo que yo salgo a buscar es capacidad que sea satisfecha y depende otra vez también qué tan amplia será la integralidad, pero hemos visto incluso en algunos lugares de África, que valga la pena decir que cuando hablo de África no estoy hablando de el límite inferior, sino el límite superior de lo que ha estado funcionando en temas de política pública energética integral, donde se habla de la licitación o participación con coinversión del gobierno y privados, desde un campo de gas natural, la construcción de los ductos, la construcción de plantas generadoras de energía, la construcción de líneas de transmisión de cables, más encima, si existen todavía superávits de producción, la construcción de plantas de licuefacción y exportación de gas natural. No estoy hablando del estado del arte, estoy hablando de lo que está comenzando a crecer por todo el continente africano y es de los proyectos más exitosos que hay, ¿no? Entonces, ahora, en estas posibilidades de participación privada, ¿es posible que se mantenga esta idea que ya se aprobó por diputados de mantener prevalencia? ¿Qué quiere decir esto de prevalencia? Quisiera creer que sí, desde un punto de vista, en la subjetividad, en lo amplio que es esto. Sí, sí, porque hay que decirle a todos los que nos están oyendo que esto todavía no está definido, ¿no? Sí, para empezar, esto ya se aprobó por diputados, faltan discusiones, faltan senadores, falta el programa, o sea, falta entender muchas cosas, pero estamos tratando de dilucidar un poco lo que está sucediendo en el mercado. Sí, ahora decía, y bueno, como dices, hoy que estamos al menos grabando, todavía no presentan este programa, pero sin embargo, en lo amplio o en lo subjetivo que es esto, siendo objetivos, siendo el Estado mexicano el único participante de las inversiones y el control en la transmisión y en la distribución, es decir, en las líneas de transmisión y en la venta final a usuarios del sistema eléctrico, hay manera de manejar esta prevalencia, ¿no? Ellos tienen el 100% ahí y si hacemos una proporcionalidad, es probable que encontremos esta división mágica del 56-40 ¿no? Bueno, que de eso no se habla en el cambio constitucional. Vamos a ver. Bueno, pues ya les dejamos ahí Vamos a ver qué queda. Exacto, de eso no se habla. Una prevalencia podría ser 10 y todos los demás menos de 10. No lo sé, no lo sé. Hay posibilidades, hay muchas. Eric, una idea final con qué, porque el tema energético suele ser muy complicado, suele ser enredado. Nos metemos todo en una misma canasta cuando estamos hablando de mercados muy, muy diferentes. ¿Con qué quieres que se vayan los escuchas de este podcast? Creo que lo más importante, y no solo para los escuchas, sino quienes están finalmente en el diseño de la política pública y de este programa, es que la realidad, digo, en el análisis factual, como hablamos en temas de análisis de energía, tenemos 5 o 6, o si sumamos la desaceleración que hubo ya desde el proceso electoral previo al 2018, tenemos probablemente 7 años de desinversión, tanto pública como privada, más un después ambiente que hubo que fue adverso totalmente a la inversión y coparticipación con los privados, que nos dejó en gaps, en hoyos por llenar. Si este programa no presenta cambios
estructurales y profundos en la política pública, tanto de inversión pública como de atracción de inversiones y colaboración con privados, no podemos esperar mucho de él. Pues bueno, pues a estar atentos en esta semana súper movida, esta semana de elecciones en Estados Unidos, esta semana de posibles consideraciones a la reforma al Poder Judicial, esta semana de, en teoría, presentación del Programa Nacional de Energía. Muchas cosas pasando, Eric. Ojalá que nos pueda seguir ayudando a tratar de entender qué está pasando en el sector energético, un sector que es bien complicado, pero que sin él simplemente no se desarrollan los demás sectores. Así que tendremos que seguir hablando de él en Peras y Manzanas. Muchas gracias, Eric, como siempre. Gracias a ti, Valeria. Nos escuchamos pronto. Gracias. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.